9 de la noche, 1 minuto. Atención, esta es información de último momento y tiene que ver sobre espionaje ilegal, sobre el operativo de Cristina, de impunidad y de venganza. ¿Por qué no? Esta es una información de las últimas horas y a vos te va a interesar. Porque a todos los que nos gustan las historias de espías, nos interesa. A vos porque venís siguiendo paso a paso el plan de impunidad y venganza que viene desplegando la vicepresidenta y que nosotros te estamos mostrando. Que viene desplegando incluso desde antes de asumir. Y a vos también. Porque seguramente te habrá sorprendido cuando leíste, como yo, la semana pasada, que la nueva interventora de la AFI, Cristina Camaño, había denunciado a sus antecesores, Gustavo Arriba y Silvina Macralani, o Silvia Macralani, y también al expresidente Macri por violación de la ley de inteligencia, al pinchar, según ella, presuntamente, mails de decenas de personas entre las que me encuentro. ¿Cuántas son al final? ¿80 y pico? ¿50 y pico? Está la Biblia del Calefón ahí. Hay de todo. Ayer en la cornisa te comenté que estoy de acuerdo con que esta denuncia penal se investigue a fondo. Y también te expliqué por qué la denuncia me parecía tan rara. Voy a hacer un rápido reconto. Mientras tanto, saludo a Federico Andajasi. Federico, buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? La palabra infectadura, ¿eh? Ahora después la conversamos. Qué ruido que hizo. Martín Tetaz, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Vos decís que todos somos fugadores de Capital? Todos somos jugadores de Capital. ¿Vos sí, también? Sí, sí, todos. Yo también, vos también. Y la gente que nos está escuchando también es fugadora serial en Argentina. Bueno, esperemos que espere a que le expliques de qué se trata. Ya está llegando Guadalupe Vázquez. Ayer una información, una denuncia que hizo Jorge Lanata en su programa, tiene que ver con lo que nosotros denunciamos junto con Guadalupe Vázquez hace tiempo y ahora vamos a ampliar. Pero enseguida te voy a contar en detalle sobre la presentación que hice tanto ante el fiscal como ante el juez hoy mismo. Una presentación que hicimos nosotros. La hicimos a través de nuestros abogados, con un pedido muy claro. Pero primero te quiero recordar rápidamente por qué la denuncia de Camaño, convalidada por el presidente, me sonó tan rara, tan rara. Primero, y yo te pido que me prestes atención porque los que venimos siguiendo la información, incluso los que investigan cuestiones que tienen que ver con el servicio de espionaje, que yo, Claudio Saboya, Tato Yan, coinciden en esto. Me llamó la atención la mezcla de nombres y apellidos. Después póngalo por ahí atrás. La Biblia del Calefón. Cuando se mezclan tantos nombres y apellidos en una lista, eso es la típica maniobra de confusión y distracción de los servicios de inteligencia, pero los berretas, ¿eh? Ya en el mundo no. Ya en el mundo eso no sirve más. Pero como acá son berretas, te mezclan. ¿Qué sé yo? Está, no sé, Laura Alonso, a ver, Negri, pero también Tailade, wow. Lejos, por favor. No sé, Castañeto. Me llamó la atención que hayan encontrado la supuesta lista de espiados 6 meses después de haberse instalado en la AFI. 6 meses después. Me llamó la atención que se haya extraído de la AFI, como dice la denuncia, un disco rígido, insisto, que según la propia denuncia, había sido parcialmente borrado. ¿Cómo saben que fue parcialmente borrado? ¿Cómo lo extrajeron? Disco rígido. Me meto en la computadora de Martín Tetaz y le saco el disco rígido. Pero le puedo agregar la información que quiero en el camino, ¿no? Si no tengo una trazabilidad clara. Me llamó la atención que Cristina Camaño, con su experiencia previa como fiscal, haya autorizado a personal de inteligencia a manipular un disco rígido y extraer de ahí la denuncia penal, porque eso es manipulación. Me llamó la atención porque se supone que Camaño tendría que saber de antemano que un material así no sirve para probar ningún delito. A ver si me explico. Debería, antes de haber
presentado la denuncia, debería haber tenido una cierta idea sobre su trazabilidad. Porque de otra manera, eso que presenta puede resultar falso o apócrifo. Es más, si la prueba estuviera contaminada, el problema en el futuro lo podría tener ella. Yo te dije que nos íbamos a presentar como querellantes en la causa. Nos presentamos como querellantes. Nosotros no anunciamos cosas, las hacemos. O si las anunciamos, las cumplimos. Ya advertimos en esa primera presentación que la prueba podría estar contaminada. Y ahora, hoy mismo, presentamos a través de nuestros abogados un pedido muy claro, con el único objeto de anticipar y advertir la existencia de un operativo venganza, complementario del operativo impunidad que Cristina viene impulsando prácticamente desde que asumió. Ayer lo expliqué en parte. Pero el operativo venganza, acá en esto, consistiría en obtener y publicar correos de dirigentes o personas a las que Cristina considera sus enemigas o que le hicieron daño. ¿Me seguís? En mi caso, no debo ser el único, vendría a ser una venganza personal por la publicación de sus estrambóticos diálogos con Oscar Parrilli. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo consumaría esa venganza? Con la complicidad de algunos de las decenas de querellantes que responden ciegamente a ella y que ya han protagonizado otras operaciones sucias, repito, sucias, o denuncias inconsistentes. Te doy un ejemplo, Rodolfo Teljade. Una máquina de hacer denuncias que después no se podían comprobar. Una máquina de hacerle perder el tiempo a Comodoro Pi y a todo el sistema de justicia. ¿No sería complejo impulsar en este contexto otra operación sucia, con el estilo de siempre? Porque como querellantes, todos los que están en esa famosa lista, ponémela ahí, ahí cuando, así se ven los nombres, por favor. Eventualmente, tendrían acceso a los correos. Y no solo los correos de ellos mismos, los correos de todos. Y eventualmente los publicarían. Y el hecho de que seamos tantos los querellantes diluiría la responsabilidad del difusor que habría cometido el delito. De nuevo, ¿es mucho lío? ¿Se entiende? No, perfectamente. ¿Se entiende, Martín? Sí, señor. Bueno. Antes de comentar nuestra presentación, aclaro por enésima vez, por si todavía queda un distraído o una distraída, por enésima vez, porque después en algunos portales le cambian la palabrita. En vez de legal, ponen ilegal. Aclaro por enésima vez, si alguien está distraído, que lo escuche ahora, incluida la vicepresidenta, o que se lo digan, por favor. A ver, hagan el trámite, díganle que estamos acá, a ver si tiene ganas de vernos, o le pasan enseguida la información. Las escuchas entre Parrilli y Cristina fueron ordenadas por un juez federal. Una vez más, no fueron producto de ninguna maniobra de espionaje ilegal, fueron legales. Legales. ¿Se entiende? Legales, no ilegales, legales. Sin embargo, si estos mails existen, suponiendo que existan, y si se difunden el contenido de esos mails, los responsables de hacerlo deberán enfrentarse a graves consecuencias. Mis abogados y yo hoy mismo nos encargamos de eso. Lo que hicimos hoy, con la nueva presentación que le enviamos al fiscal Jorge Dilelo y el juez Marcelo Martínez Di Giorgi es, escucha bien, pedirles que resguarden nuestros mails para evitar su divulgación o entregarla a toda persona ajena a nuestros abogados o a mí. 2. Pedirles que autoricen solo a los letrados, a mis letrados, acceder a los correos privados nuestros que hayan sido acompañados como prueba. ¿Se entiende, no? Hasta ahora. Perfecto. Sigo. Advertir que en esos mails podrían haber eventualmente cuestiones privadas o cuentas bancarias cuya divulgación o alteración o manipulación podrían ocasionarnos un perjuicio mayor. Me paro acá, porque van a decir, tenés la cola sucia. No. Pero, ¿vos usás mail, Martín? Claro. ¿Usaste mail? Por supuesto. ¿Vos usás mail? Sí, por supuesto. En alguno de esos mails, ¿enviaste tu número de cuenta a alguien?
Sí, para que me cuenta. depositen dinero de una factura, Sí, por ejemplo. Sí. ¿Vos también? Sí, CBU. ¿Y CBU también? ¿Vos también? Por supuesto, y información Bueno. confidencial. Confidencial. ¿Consultaste a tus fuentes? Sí. ¿Vos? Claro, por supuesto. Todo el tiempo. No se pueden publicar, entonces. Les aviso a los que estén pensando en una maniobra sucia. Les estoy advirtiendo al fiscal y al juez, no poniendo condiciones, advirtiendo que también, por mi profesión, podría haber conversaciones con fuentes periodísticas y esas conversaciones están protegidas por la garantía constitucional del secreto de la fuente. Es decir, su divulgación también afectaría nuestro trabajo profesional. Es muy fácil de entender lo que acabamos de hacer. Le acabamos de decir al fiscal Dilelo y al juez Martínez de Giorgi que disponga de manera urgente las medidas para proteger la prueba incorporada y para que ninguna persona ajena a nuestro equipo de abogados pueda acceder a esos correos electrónicos, en el caso de que existan. Yo no voy a hacer hincapié en la información que publicaron todos los portales, incluidos La Nación, hace más o menos 15 o 20 horas, y que afirman que el hijo de Cristina Camaño trabaja con el fiscal Jorge Dilelo. Voy a detenerme acá. Yo no creo que eso implique de entrada ningún delito. Ningún delito. Ningún tráfico o conflicto de información. Lo deberán decir los involucrados en la causa, el fiscal, el juez. Yo no voy a recusar a nadie porque siento que todavía me puedo defender. En el caso de que el ataque sea, entre otros, no digo que pueda ser el único, contra mi persona. Por otra parte, si el objetivo de pincharlo en los mails a nosotros es enterarse, por ejemplo, o confirmar si es verdad que yo tengo pensado escribir o editar un par de libros que les preocupa mucho a determinadas personas, no necesitan espiarme para eso, se lo digo inmediatamente. En efecto, tengo pensado publicar como autor, cuando el tiempo me deje, 2 libros que ya están bastante avanzados y que tengo entre mis informaciones y en mi cabeza. Y como editor, planeo otros 2 libros que tarde o temprano, después del COVID, seguramente después de que pase esto, se van a publicar. Por una razón muy importante en el caso de estos 2 libros que yo voy a publicar como editor. Porque sus autores la pasaron muy mal. Fueron perseguidos, muy perseguidos. Y de alguna manera, esos libros, esos escritos, van a servir para reivindicarlos. Así que si quieren saber si esto va a suceder o tienen dudas, se los estoy diciendo ahora mismo. No necesitan pincharme ningún mail. Vamos. Vamos, chicos. No está el Santander. Bueno, no importa. Vamos, mala mía entonces. Guadalupe, buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿Cómo estás? ayer en el programa de Jorge Lanata se presentó una denuncia contra el Malbrán y contra una empresa que se llama Tecnolab. Nosotros hace algunos días, Guadalupe Vázquez, hicimos, yo creo que tenía que ver con lo mismo, ¿no? Sí, la compra sospechosa de reactivos, la primera gran compra que fue por 50.000 reactivos. Lo venimos comentando desde abril, las irregularidades en torno a esta empresa Tecnolab. ¿Se acuerdan cuando mostramos el video de la rana fluorescente? Sí. Bueno, esa... era el famoso... Perdón, Guadalupe, Sí. Tenemos tanta información, dando Sí, más sí. tanta información por día que a veces se me pierde. Era el tema de la rana fluorescente. Claro, porque es una empresa que pertenece a un investigador del CONICET. O sea que ya de movida ya era todo extraño en torno a Tecnolab. También habíamos contado que Ginés había mentido en torno a la compra de los reactivos, que él en notas periodísticas de febrero había dicho que en enero ya había comprado reactivos, cosa que mostramos que era mentira, que la compra la hizo recién el 21 de marzo, o sea, un día después de la cuarentena y un día después de que pusieran el DNU de emergencia que le permitía hacer la compra directa y no tener que hacer licitación. Ahí ¿Y tenemos entonces? la placa de Tecnolab que Ajá. comentábamos, esto fue por principios de abril, que era proveedora del CONICET, del Ministerio de Salud, de otras reparticiones del Estado, que vende insumos de laboratorio por cientos de millones de pesos al año.
con el actual gobierno, 4 meses lleva vendidos al Estado más de 188 millones de pesos, y la primera operación la hizo solo 10 días después de que asumieran las nuevas autoridades por contratación directa. Después, cuando se instauró este estado de emergencia sanitaria que le permitía hacer las compras directas de los reactivos, recién ahí fue cuando el Ministerio de Salud hizo esta compra de 50.000 reactivos que no eran todos de coronavirus, no especificaba cuáles de ellos eran de coronavirus porque había reactivos de influenza y de otras enfermedades. ¿Entonces? Pero sí, era llamativo que hubieran esperado a que se permitiera la contratación directa para hacer la compra de los reactivos cuando ya se había decretado la pandemia. Hacía más de una semana la Organización Mundial de la Salud lo había decretado, obviamente, a nivel mundial. Después habíamos detectado otra compra que nos había llamado la atención. ¿De la misma empresa, Tecnolab? Tecnolab, una adjudicación en donde había 4 ofertas, una por de otras empresas, ¿no? Una por 78.000 pesos, una de 88.000, una de 129.000, y Tecnolab había ofertado 244.000, o sea, muchísimo más caro que el resto, y se lo habían adjudicado a Tecnolab. Esa operación la analizamos con Silvina Martínez, estuvimos analizando porque había como una adenda en donde aclaraban que se le habían adjudicado a Tecnolab, a pesar de haber sido el más caro, porque querían una marca específica de reactivos. Como es un tema tan técnico, esto era difícil, digamos, de probar. Lo que sí ocurre muchas veces es que se pide una marca específica porque se sabe que hay un solo proveedor en Argentina de esa marca, y de esa forma se está orientando la contratación, muchas veces por un fin legítimo, pero muchas veces no. Bueno, lo que denunció ayer en su programa La Nata fue precisamente eso, si yo no tengo... Esa operación que había ya aparecido en Infobae cuando todavía no había aparecido en el portal Comprar, o sea que ya se sabía que se la iban a adjudicar a Tecnolab antes de que apareciera, digamos, hecha la operación. Y eso fue lo que mostró Jorge La Nata en el programa de ayer. A nosotros no nos molesta que estos programas muestren o sigan nuestras investigaciones. Nosotros no competimos por la denuncia. Nos parece muy bien que se muestre todo, y cuanto más se vea, mejor. Así que felicitaciones al programa de Jorge. Nosotros también hacemos lo nuestro. No vamos por la competencia, vamos por lo que importa de verdad, que es iluminar las zonas oscuras donde otros no quieren que iluminemos. A propósito de esto, vamos a estar hablando con Luis Juez enseguida, ya nos conectamos con él, ya nos vamos a conectar con Cristian Ritondo, por diferentes motivos, pero en algún momento se van a tocar. Enseguida vamos a hablar con Martín Tetá sobre el tema de una discusión fuerte que hubo sobre la deuda y sobre si todos somos fugadores de capitales. Yo tengo un lindo cuentito para hacerte sobre fuga de capitales. Mira vos. Pero mucha polémica hubo, y Federico Andajá está de alguna manera dentro de la polémica, porque sos uno de los más de 300 intelectuales que defendiste el término infectadura. Mucho ruido hay con eso, ¿eh? Te quiero escuchar, Federico. Bueno, Luis, efectivamente, 300 intelectuales, ahí tenías escritores, juristas, periodistas, firmamos un documento que incluye efectivamente la palabra infectadura, pero hay 999 palabras más. Yo te hago una pregunta, porque cuando esos documentos empiezan a circular, sí. Yo primero como periodista, aclaro antes para que me manden cualquier documento, yo no firmo documentos porque me parece que desde mi rol de puro de periodista hay ruido siempre con eso, ¿no? Porque después sí tengo que criticar. En segundo lugar, ¿sabés cómo lo leo 20 veces? Porque una palabra te puede llegar a complicar la vida. Pero la palabra infectadura estaba. Sí, la palabra infectadura está y la suscribo. ¿La suscribís? Sí, absolutamente, pero además firmé el documento desde mi lugar de escritor, como tantísimos otros muy bien, escritores. desde el lugar que uno le parezca. Sandra Pita, científica, estaba Santiago Kovadlov, un gran amigo de escritor, Luis Brandoni, Beto Brandoni, Juan José Sebrelli, estaba Daniel Sapsay y nuestra compañera Silvina Martínez también firmó el documento. Ahora bien, yo creo que lo que molestó no fue esa palabra, sino que se agarraron de esa palabra. Lo que molestó fueron las otras 999 palabras. Es un documento que señala con muchísima fuerza todos los avances que se están produciendo en relación con las libertades civiles y los derechos constitucionales básicos. De eso habla el documento. Después han
Han llegado a agregar frases en el documento que jamás estaban, que nunca decían que, no sé, que apoyamos la política de Bolsonaro, de ninguna manera, o de Trump en Estados Unidos. Falso, completamente falso. Me consta, además porque conozco a muchos de los firmantes, que acatan la cuarentena a rajatabla y estamos a favor del aislamiento. A ver, estamos a favor del aislamiento. Pensamos que se puede hacer de otra manera, como se está haciendo además en gran parte del país. Entonces, es muy curioso, porque el presidente aparece abrazándose sin barbijo, sin tapaboca, digamos, en una medida ilegal, diría yo, y el resto no puede siquiera hablar. No podemos hablar. De esto precisamente habla el documento. ¿Sabes lo que molesta de este documento? Que se señala que en la provincia de San Luis, bajo este gobierno, hay 2 muertos. Una mujer que se presume que pudo haber sido violada y el juez dijo, si quieren hacer el peritaje y quieren hacer hisopados vaginales, páguenlo ustedes, le dijo a la familia. Donde un menor aparece suicidado con una remera. Es muy extraño. Y en la provincia de San Luis. En la provincia de San, no en la provincia de Tucumán, que es otra cosa. En la provincia de Tucumán es un caso gravísimo, porque además de que mataron a una persona en nombre del cuidado de la cuarentena, no solamente la mataron de un tiro, se murió en la comisaría, sino que la metieron el cadáver dentro de una bolsa y lo quisieron hacer desaparecer tirándolo por un barranco en la vecina provincia de Catamarca. Es grave, quiero decir, con el caso Maldonado, que lamentamos muchísimo la muerte de Santiago Maldonado, pero tenemos que decir que no fue la gendarmería, no hubo desaparición forzada, no hubo torturas, no hubo asesinato. Se ahogó en un río y es un caso lamentable. Por ese motivo quisieron hacer caer un gobierno, una ministra de Seguridad. Ahora, hay un desaparecido, se intentó desaparecer una persona y el presidente que estuvo en Tucumán no dijo una sola palabra sobre un caso gravísimo. Eso es lo que molesta, eso es lo que molestó. Todos los avances sobre las libertades constitucionales básicas que están sucediendo, y cuidado, porque esto está pasando en muchos países. Es un documento, además, que está en consonancia con documentos que se firmaron en distintos países. En Hungría se acaba de avanzar sobre la democracia directamente, y en muchísimos otros países. Yo te confieso que leí el documento casi completo, ¿no? Leí. Sí. Y me pareció que tenía bastante sentido común. Ahora, obviamente, si vos tomás aisladamente la palabra infectadura, hace ruido porque estás planteando que la política sanitaria del gobierno es casi como una dictadura. Lo que se plantea en ese documento es que los médicos infectólogos... lejos de defender este gobierno, ¿eh? Ni en su política sanitaria, ni... Lo que se plantea concretamente es que un grupo de médicos infectólogos está ejerciendo de hecho un poder que nadie le confirió. Porque la ciudadanía no votó un grupo de infectólogos, nadie votó al doctor Camp para que gobierne sobre la economía. Entonces me parece que están parcializando la complejidad del ser humano, que es un ser, por supuesto, físico que padece la enfermedad, pero también el sufrimiento psíquico, también el sufrimiento económico, de modo que me parece que, no tenemos ministro de Economía, tenemos un ministro que está abocado completamente a la deuda, vos esto, Martín, lo sabés, y no tenemos, entonces, pareciera ser que de la economía también se están haciendo cargo los infectólogos. A eso nos referimos cuando decimos infectadura. Gracias, Federico. Ya vamos a hablar de eso que planteaste hoy y que salió en la tapa de La Nación. Pero Hugo Machiavelli tiene información de último momento y que tiene que ver con la reunión que yo creo que todavía se está llevando a cabo en la Casa Rosada entre representantes de la provincia, de la ciudad y de la nación para decidir o no una nueva fase de la cuarentena. Hugo Machiavelli, buenas noches. Hola Luis, buenas noches. Bueno, la reunión ya terminó. Te digo que hay discrepancias, sobre todo en las políticas que va a aplicar en los próximos días, porque no está decidido aún el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires versus, y lo pongo en este contexto para que se entienda, lo que piensa el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Mientras en la ciudad están pensando y evaluando en los próximos días flexibilizar la actividad para algunos comercios en particular, entendiendo que el nivel de contagio se mantiene en una curva leve ahora, ascendente de entre 700 y 800 respecto del resto del país. Esto es lo que está pasando en la Argentina completa. En la provincia de Buenos Aires la idea tal vez es de retroceder porque hubo un aumento, hubo un pico de contagios, sobre todo en la provincia con 865 en el día de hoy. En ambos casos, tanto desde el gobierno de Santilli como de Kicillof, se espera un cuarto intermedio, unos días más,
para decidir qué hacer a partir de la próxima semana. Recordemos que la cuarentena en esta fase vence el 7 de junio. Gracias, Hugo Machiavelli. Yo tengo información de último momento vinculada con esa reunión y con algunas otras cosas que tienen que ver con la deuda, Martín, que la peloteamos ahora. Enseguida estamos hablando con Cristian Ritondo, ya están ellos conectados, y Luis Juez. Y después de ello vamos a hablar con Jaime Durán Barba. Pero más que preguntarle por la cuarentena a Jaime Durán Barba, porque está en Ecuador y es un país que la está sufriendo mucho, yo le quiero preguntar sobre líderes latinoamericanos. Yo planteé una teoría que tampoco es brillante. La teoría que Cristina se ve venir que en los próximos años no va a poder sacarse encima las causas que tiene. Y que es muy probable que tema terminar como Lula, como Evo Morales o como en Ecuador Correa. Rafael Correa. O exiliado, o exiliada, o condenada, si es que no sigue ganando elecciones, que también está en duda eso, porque en la Argentina... Vos tirás una moneda al aire y no se sabe qué puede pasar. Pero la información primero que tengo. Desde la Ciudad de Buenos Aires van a hacer todo lo posible para ingresar a una especie de... Nosotros planteamos cuarentena inteligente, ¿no? Claro. Sí, cuarentena inteligente, con más protocolos, sin abrir... Constitución, retiro, sin abrir el transporte público, pero sí una cuarentena más inteligente. Y que en la provincia de Buenos Aires, como se le están acelerando y mucho los casos, están presionando para volver a la fase 1. Yo no sé cómo va a terminar eso. No sé cómo va a terminar eso. Sí dicen, tanto en la provincia como en el gobierno como en la nación, que el virus, una vez que empieza a dispararse, puede ser incontrolable, que en 3 días es incontrolable. Sí. Por ejemplo, me dan un ejemplo, en Necochea no había un solo caso y de repente se está multiplicando mucho y exponencialmente. En los barrios carenciados no había casos aparentemente y se está multiplicando y mucho. Ese es el miedo que tienen Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y también Horacio Rodríguez Larreta. Pero vos me hablabas de que todos somos fugadores, Martín de Taz. ¿Por qué? Bueno, Luis, obviamente, si vos mirás los datos del Banco Central, hubo mucha controversia por la publicación de los que compraron dólares en los últimos 4 años. Es decir, o sea que se publicó un listado, por supuesto no oficialmente por parte del banco, trascendió, se filtró, cada uno póngale el eufemismo que quiera, apareció un listado con los principales compradores de dólares de la Argentina. Ese Primero listado aclaremos. Es legal, lo que compraron dólares, lo compraron legalmente, ¿no? No solamente es legal, por eso estaba haciendo el punto, sino que esa lista de compradores de dólares de la Argentina es una guía telefónica, porque son 7 millones de personas, 6.900.000 y pico mil, 7 millones de personas. Mucho de 200 mangos, ¿no? Claro, la gran mayoría compra menos, por supuesto no compra los 5 millones que aparecieron algunos comprando en ese listado que aparece ahí, pero centralmente, digamos, vos con tu dinero podés hacer 2 cosas, Luis, podés consumirlo o ahorrarlo. Si vos lo consumís, podés consumirlo acá adentro o afuera, y si vos lo ahorrás, podés ahorrarlo acá adentro o afuera. Cuando vos consumís, por ejemplo, te vas de vacaciones, también es dinero que se fuga de la Argentina, se va. Claro. La gastás en Brasil, la gastás en Uruguay. Y además tenés que cambiar para gastarla, no es que te reciben Claro, por supuesto gastás dólares. Cuando vos te compras un auto importado que viene de afuera, que no tiene por qué ser un auto de alta gama, buena parte de los autos de gama media y baja que se consumen en Argentina son importados de Brasil. Cuando vos compras un auto que viene importado de Brasil, también indirectamente estás fugando ese dinero, es dinero que está saliendo de la Argentina. En la misma lista está el dinero atesorado. No lo quiero comprar ahora, capaz que me voy de vacaciones el año que viene. Ahora compro los dólares para irme el año que viene de vacaciones. Ahora compro los dólares para cambiar el auto el año que viene. Ahora compro los dólares para comprar una propiedad después, en el exterior, por ejemplo. Entonces, toda esa formación de activos externos de la Argentina, que va toda en la misma bolsa, con el mismo dinero que yo destino eventualmente a exportar. ¿Qué va a aparecer ahora? ¿La lista de los que se fueron de vacaciones la semana que viene? Claro. ¿O la lista de los que se compraron un auto la otra semana? Entonces, no tiene ningún sentido y rompe primero el principio básico número 1. Cada uno, una vez que pagó la friolera de impuestos, porque este es un país donde encima el Estado te dice, mira, de toda la que ganaste, primero vení que acá papá se lleva la mitad, para empezar, y después encima te voy a mirar y te voy a decir en qué la gastás. O sea que no solamente me quedé con un 50%, sino que además, después de que yo ya me quedé con una parte, ahora ojo, porque si la gastás en un bien importado, salís en el diario. No, claro, además si tenés nombre y apellido más o menos conocido, te escracho, ¿no? ¿Qué decías, Guadalupe? ¿Te acordás, Luis, cuando fue lo de la AFI, lo de los mails,
que te conté que a través del portal de Berbisky estaban escrachando, primero escracharon a las 100 empresas que fugaron dólares, siempre utiliza ese término, que fugaron dólares, y que yo te decía, para mí es un plan sistemático de tratar de acallar a la oposición. Pero te doy 2 datos más. El día que asumió el gobierno, uno de los primeros titulares de La Nación, justamente, fue la declaración de la presidenta, en ese momento expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que dijo: me dolaricé porque con estos muchachos la economía no se sabe. Bueno, esa era la perlita que tenía para darte. Bueno, esa es la fugadora, la primera fugadora importante del gobierno de Macri fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vieron los 5 millones y pico de dólares que mostraron en sus investigaciones en el Banco Galicia, que mostraron y denunciaron Margarita Stolbizer y Silvina Martínez? Claro. Bueno, en el Galicia eran dólares, compraron dólares. Yo no, es más, yo creo que en esa época, no me acuerdo exactamente, ahora le vamos a pedir a Silvina Martínez, que nos está viendo muy atenta el programa, Silvina Martínez, que nos diga en qué fecha lo compraron. Porque la que le encontraron a Florencia. Sí, porque por ahí tiene que ver con el cepo, porque por ahí funcionaba el cepo y era casi ilegal comprar esos dólares, ¿no? Ilegal, completamente. Bueno, hay que ver si yo no me acuerdo la fecha. Ella dijo que ella contó que se había dolarizado cuando asumió el gobierno de Macri, porque no confiaba en el manejo económico de Macri, que entonces se había dolarizado. Esa es la razón principal por la cual los argentinos sistemáticamente se dolarizan. Esa es la Ella no confiará en el gobierno de Macri y la mayoría de los argentinos no confiamos en la moneda argentina. Por supuesto, no hay confianza en el gobierno, no hay confianza en la moneda. Y esto, durante el kirchnerismo se fugaron 107.000 millones de dólares. Durante el gobierno de Macri, 86.000 millones de dólares. Quiero decir, es Guatemala contra Guatepeor, ¿te das cuenta? O sea, tendrían que avergonzarse los gobiernos en vez de publicar el listado de personas. Tendrían que pedirle disculpas a la gente. Mire, le pedimos disculpas que como gobierno no fuimos capaces de construir una moneda para que usted pueda ahorrar. Y usted lo forzamos a que termine ahorrando en una moneda que no es la suya. Mira, estoy tentado, está Cristian Ritondo, ya lo saludo, a saludar a Luis Juez y preguntarle cuándo vio un dólar y si en el medio de estas discusiones debe haber algún chiste cordobés con los dólares, ¿no? Seguramente, no sé, pero no sé si para hacer chiste o no. Buenas noches, Luis Juez, ya lo veo a Ritondo, ya lo saludo. Luis, ¿cómo va? Hola, Majul, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien. Vio que si usted tiene un dólar, en cualquier momento aparece en una lista, Luis Juez, ¿eh? Tengo dólares con la cara de Trump, así que presupuestos son truchos. Con la cara de Trump. Bueno, aprovecho para preguntarle a Cristian Ritondo, cuando acaba de terminar la reunión vinculada con la cuarentena, ¿va a haber una cuarentena estricta para la provincia de Buenos Aires y se va a volver a fase 1, como dicen? Y usted como diputado de la provincia de Buenos Aires, como exministro de Seguridad, ¿estaría de acuerdo con eso, Cristian? Hola Luis, buenas noches, y a Luis, que nos pasamos viéndonos en Zoom. Así mirá, es. Luis, yo creo que la primera etapa se logró evitar la pérdida de vida en números alarmantes y el colapso del sistema de salud. ¿Fueron buenos los resultados? Sí. Ahora, ¿qué fue posible? Gracias a los consensos de la dirigencia política, al trabajo conjunto y principalmente a la gran cantidad de argentinos que con notable compromiso se quedaron en sus casas, cerraron sus comercios. Ahora, este esfuerzo que se hicieron en forma conjunta hay que empezar a mirarlo también en los fenómenos económicos que le está trayendo a la gente. Y acá no es cuarentena y anticuarentena. Digamos, dividir en esa grieta absurda es de personas que están viendo que pierden todo, Luis. Que todos los ahorros, tras que venían de una época que no venía maravillado. Hay personas que no saben si vuelven a abrir sus negocios. Hay un montón de empresas que están cerrando ya ahora. Entonces me parece que tenemos que tratar de buscar una salida inteligente. A ver, digo, en la provincia de Buenos Aires, ¿es lo mismo de Ruta 6 para allá que de Ruta 6 para acá? ¿Es lo mismo el conurbano que los pueblos del interior, que tal vez no tuvieron nunca un caso, o tuvieron un caso y no hubo nuevamente un contagio? Entonces me parece que tenemos que ser inteligentes, porque sin duda no puede haber una división que sea la ciudad de Buenos Aires y el AMBA, sino que tiene que ver con que tomemos políticas después de 70, 80 días que vamos a llegar de aislamiento obligatorio, donde mucha gente hoy tiene muchas preocupaciones, pero los chicos empiezan con los chicos a las escuelas y terminan perdiendo
el año electoral, y así lo sienten los padres, también a la pérdida de trabajo, a la reducción de sueldo, a saber si van a pagar sueldo, a negocios que no vuelven a abrir. Me parece que esta preocupación está también en el centro de los argentinos, como está la salud y por el esfuerzo que han hecho la salud. Entonces me parece que hay que salir equilibradamente, tiene que salir en conjunto, no hay diferenciación, no hay lugar para la ventajita política, pero me parece que tenemos que pensar en una provincia que no todo es lo mismo y con una ciudad de Buenos Aires teniendo políticas en común. Ahora, Luis Juez, quizá como están sosteniendo algunos, digo desde la oposición, desde el oficialismo, cuarentena o anticuarentena, hay quien milita para un lado, quien milita para el otro, desgraciadamente, pero quizá fue relativamente fácil entrar y es cada vez más difícil salir, ¿no, Luis? Bueno, ¿se acuerda que una noche en la cornisa hace ya casi 40 días inauguramos la famosa frase que Alberto estaba abrazado a la cuarentena como Cordobés Fernet? Algunos lo tomaron en joda, inclusive creo que el presidente me dedicó la palabra de tonto, pero claramente hay un enamoramiento sin una mirada inteligente, con una subestimación de la gente brutal. Yo no voy a entrar en esa grieta y a mí no me van a hacer cargo de los muertos. Yo no voy a aclarar más qué es lo que hago en casa para cuidar y cuidar a mi familia. Pero si a esta altura del partido no tenemos la capacidad de pensar que la gente ya ha tomado precaución, que la gente ha tomado nota, que sabe que esto es grave y delicado, si no somos capaces de apostar en la educación y empezar a pensar de que la cosa se puede hacer de manera inteligente y que la única solución es esta que plantea el gobierno y el que está en contra de un infame traidor a la patria, realmente habla muy mal. O sea, si el gobierno va a perder la tolerancia y va a maltratar a todos los que opinan distinto en un momento tan crítico, tan delicado, tan complejo como el que estamos viviendo, realmente estamos complicados, verdaderamente estamos complicados. Yo lo digo hoy, el gobierno de mi provincia, nosotros venimos señalándolo. El 90% de la provincia de Córdoba no conoce lo que es el COVID, no tuvo un solo caso, pero la medicina siempre es la misma. Los infectólogos tienen la misma receta y comparto lo que decían recién en el piso. O sea, nadie votó a un epidemiólogo para manejar la política. Y los tipos tienen la misma receta. No importa si alguna vez viste un caso de COVID, si hubo o no algún infectado. La receta es la misma. Paralizan la economía, destruyen la economía regionales, le meten miedo a los intendentes que no se animan a tomar ninguna decisión, viven acobardados y vos le preguntás, che, ¿cuántos casos tuvieron? No, ninguno. ¿Y qué te pasa? ¿Y por qué no te paras frente al COE, que el COE es el organismo que nuclea acá en Córdoba y los maneja? Y le decís que vos querés hacer el protocolo, porque ¿qué va a fundir el pueblo si ustedes viven de esto? Bueno, han logrado instalar de arriba para abajo un demonio, un temor, una cuestión reverencial que la verdad que mete miedo porque no se animan los gobernadores no se animan a decir a los intendentes asustan a sus pobladores y comparto lo que decía Ritondo. Hay que ser inteligente, hay muchos lugares donde no pasó absolutamente nada y lo mejor que puede pasar es que esa parte del país vaya funcionando normalmente, porque si no, poner en funcionamiento toda la maquinaria del país al mismo momento va a ser absolutamente imposible. Pero bueno, no hay imaginación, no hay inteligencia, se mira por el hueco de la cerradura en vez de abrir la puerta y la verdad que eso causa espanto. Y encima, cuando a alguien se le ocurre sugerir, automáticamente te ponen en ese lugar horrible donde diciéndote, bueno, hacete cargo de los muertos, es la forma más fácil de sacarse de encima los problemas, ¿no? Ahora, Ritondo, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, debe también tener sus particularidades. Tiene algunos distritos donde hay muy pocos casos de COVID y otros distritos, sobre todo en los barrios vulnerables, Villa Azul, Villa Itatí, donde están creciendo y están creciendo aceleradamente, ¿no? Sí, por eso decía, pero hay muchísimos municipios que no tienen un solo caso. Muchísimos, más de 40 que no tienen un solo caso y algunos que no tuvieron un contagio, tuvieron un solo caso cuando llegaron de algún lado y no tuvieron contagio, con lo cual, o distritos inclusive grandes donde tuvieron 3 casos, o La Barría. Pero me parece que hay que buscar una salida, por eso digo que la Ruta 6 marca, si se quiere, un lugar como de división. Después, lógicamente, hay ciudades como Mar del Plata, que tiene más de 50, díganos que este programa se ve en todo el país, por suerte, más allá de que algunos hacen algunas travesuras y nos desconectan, algunos, no todos. Díganos dónde está la Ruta 6, por qué vi la Ruta 6 para un lado y para el otro, Cristian. Porque la Ruta 6, si usted quiere, es el segundo anillo, tiene el primer anillo, el segundo anillo que tenemos detrás de lo que es el Gran Buenos Aires.
Eso encierra lo que a partir de ahí es cuando se termina Luján, y a partir de ahí es donde empieza, si se quiere, a pueblos más chicos, intendencias más chicas en toda la provincia de Buenos Aires, y es lo que concentra, si se quiere, de la Ruta 6 y la Ciudad de Buenos Aires, la mayor cantidad de casos. Después en el interior de la provincia, hoy hablé hace un rato con intendentes de la 7ª sección electoral, de distintos lugares, y la verdad que tienen muy pocos casos, no tienen casos. Entonces me parece que estar tapando la actividad económica, donde tienen un comercio mucho más cerrado, donde puede haber, si se quiere, un cuidado mucho más colectivo de ese pueblo, donde viven 10.000, 12.000, 14.000, hasta 60.000 habitantes, si se quiere, se puede tomar una política distinta. Y me parece que empezar a reactivar selectivamente es una necesidad que se tiene. Digo, pero y acá no es cuarentena, anticuarentena. No, la verdad que nosotros el esfuerzo como dirigentes políticos y responsables se hicieron, pero principalmente la gran trabajo y el gran esfuerzo lo están haciendo los argentinos. Y hay que entender esa incertidumbre. Ritondo, le voy a hacer la primera y última pregunta política y luego voy con Luis Juez. Fue muy criticada María Eugenia Vidal por el tema de los hospitales. Ahora me parece que la provincia de Buenos Aires está mirando para adentro, tiene menos tiempo de criticar porque tiene que atajar los casos que está teniendo. ¿Cuál es la mirada política sobre cómo está manejando el gobernador Kicillof, los dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires, el tema de la pandemia, desde el punto de vista político? Yo creo que las críticas en el medio de un acto presidencial estuvieron de más, porque parecen casi de campaña, y me parece, aparte, cuando se dice la verdad, yo lo he dicho acá, y ya cuando Alberto una vez lo dijo, nosotros, nuestra memoria de gestión está en las redes, lo publicamos cuando terminamos, ahí está la foto, lo que hicimos, lo que nos comprometimos, lo que María Eugenia dijo, no solamente en campaña, sino lo que dijo cuando era gobernadora, y fue hacernos cargo de lo que teníamos que arreglar en el sistema hospitalario, instalar el SAME, las 53 guardias a nuevo, que es donde 7 millones de bonaerenses concurre, 200 salas que permiten la atención primaria, y todo eso hoy da como puntapié inicial para dar la lucha contra el coronavirus. Entonces, me parece cuando estamos en una pandemia y cuando la oposición responsable extiende la mano, me parece que no hay que hacer campaña, no hay que sacar ventajitas políticas, hay que trabajar en serio por la provincia y por la Argentina que queremos, hay que hacer mesas de diálogo y tenemos que ser serios. Gracias, Ritondo. Luis Juez, ayer yo decía en el editorial de La Cornisa, me preguntaba si directamente no estaba gobernando Cristina, porque el discurso de Alberto se está, ya no kirchnerizando, hiper-kirchnerizando. Eso, a ver, usted es un hombre de la política. ¿Eso por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está viendo usted? Supongamos que yo estoy equivocado. ¿Qué está viendo usted? Yo creo que es innecesario. Deberían decirle al presidente que no hace falta, no hace falta rendir todos los días una materia, no hace falta que el presidente todos los días tenga que rendirle culto y rendirle tributo a Cristina y su gente. No hace falta, la gente le ha dado a él le ha dado la capacidad, el poder, el liderazgo para... Es más, si hacía falta esos 70, 80 días, lo ha demostrado con claridad, es él el presidente, entonces siento que él tiene que sobreactuar. Yo no sé si es tanto lo que le piden como la sobreactuación. Viene medio flojo de papeles, entonces la sobreactuación pareciera que fuera una forma que tiene él de compensar las cosas, lo que ha dicho, lo que ha manifestado, las posiciones que ha tenido en otros momentos históricos. Pero no hace falta, yo creo que se desmerece de una manera absolutamente innecesaria, pierde ese poder que la gente le ha dado, ese reconocimiento que hoy tiene, que lo pone lejos como uno de los dirigentes políticos con mejor imagen, porque la verdad es que la gente no le pide que sobreactúe, que termine actuando como si fuera un pibe envejecido de la cámpora. Es el presidente de los argentinos y aceptamos que él es el hombre que tiene que fijar los destinos y entendemos que puede muchas veces acertar y que muchas veces se puede equivocar. Ahora, cuando intenta todos los días convertirse en el empleado del mes, se va al pasto. Y la verdad es que no hace falta. Luis Juez, yo le agradezco mucho que haya compartido con nosotros este momento. Lo volvemos a llamar en cualquier momento. Muchísimas gracias. La veces que haga falta. Un abrazo, Luis. Saludos a la gente. Hasta luego. Suerte. Muy bien. Vamos a hablar con Jaime Durán Barba ahora. Yo hace mucho que no hablo con él. Y hay cosas interesantes para preguntarle. Voy a desarrollar mi teoría. Espero que se entienda. Ustedes me dirán si se entiende o no. Me hacen de traductores.
durante junio, hacete débiter con Santander. Conoce cómo. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate. Más de lo que esperás. Los Haroldos Estate. Mucho más de lo que esperás. Bueno, compartimos el diálogo con el consultor Jaime Durán Barba. Entiendo que está en Ecuador. Jaime, buenas noches. Todo el equipo de Mirá en La Nación Más, Guadalupe Vázquez, está Hugo Machiavelli por ahí, Martín Tetaz, Federico Andajasi, los saludan. ¿Cómo va? Muchas gracias, buenas noches. Bueno, estoy en Ecuador encerrado desde que vine de Argentina, sí, sin salir ni un paso de mi departamento. Y esto me altera psicológicamente, estoy muy decaído. Pero bueno. Bueno, a ver si le puedo levantar el ánimo preguntándole sobre una materia que usted conoce. Yo tengo es una teoría, si usted quiere, superficial, es una teoría superficial. Ya sabemos que usted piensa que Cristina es una política brillante, yo no tengo discusión sobre eso. Pero nosotros en la Argentina estamos viendo que Cristina quiere acelerar y forzar los hechos. Y cuando yo pienso en eso, pienso en que seguramente habrá hablado con Evo Morales, que está exiliado en este momento, ¿no? Que seguramente habrá hablado con Rafael Correa, que también está exiliado en Bélgica. Y seguramente habrá hablado con Lula, que estuvo preso y que ahora tiene prisión domiciliaria, si no me equivoco. Entonces, esta aceleración, ahora o nunca, o volteo todas las causas, o no voy a tener más oportunidad de voltear las causas. ¿Es una lectura correcta de la situación y de alguna manera Cristina lo está rinconando a Alberto Fernández en este contexto? ¿Se entiende la pregunta, Jaime? Sí, el señor Correa fue condenado también por la justicia ecuatoriana y está prohibido de participar en política por 20 años. Tiene una condena, me parece, de 16 años. Me parece que esos políticos de lo que llamaron el socialismo del siglo XXI son del siglo XIX. La sociedad que viene no tiene nada que ver con eso, ni con el socialismo, ni con los caudillismos. Viene una nueva sociedad completamente distinta, vinculada a la informática, a otros elementos que no tienen nada que ver. Si usted agarra este libro que sacó el gobierno argentino sobre la crisis, hay un análisis brillante de las palabras que se usan. Reiteradamente se habla del imperialismo, del capitalismo, y no se menciona siquiera las principales redes sociales. En ningún texto de una universidad importante hay esa temática y esa bibliografía. Están muy anticuados. La sociedad que se viene después de la pandemia, todo este evento complejo, va a ser una sociedad completamente distinta, pero hacia el futuro, no hacia el pasado. Yo creo que tanto las personas que militan en organizaciones... A ver, la guerra de Vietnam ya se acabó, no hay que seguir protestando para que se retiren los norteamericanos. La Unión Soviética ya se disolvió, no hay que ver cómo se mejora la Revolución Soviética. Son cosas del pasado, son cosas del siglo XX. Y creo que muchas de esas personas están pensando en cosas que no tienen sentido, porque... Entiendo, Jaime, por eso voy al punto. Cristina es si Cristina es eso que dice usted, ¿no? Es la última oportunidad que tiene de seguir, de seguir siendo relevante, es radicalizarse más, es convirtiéndose en Maduro, que desde el punto de vista del manejo del poder y de no estar ni preso, ni exiliado, ni relevante, ha sido el más exitoso de todos.
No, eso no es tampoco cierto. Maduro es una catástrofe. Yo no soy militante de nada, pero la revista Newsweek hizo un relevamiento de la situación hospitalaria de Venezuela. Usted sabe que ningún hospital de Venezuela, ninguno, ni el más provisto, tiene agua potable por más de 3 días de la semana. Usted sabe que el principal hospital de Caracas no tiene ni una ambulancia, no tiene aparatos de rayos X. Los militares en Venezuela tuvieron una dictadura torpe y ahora están importando petróleo, importando gasolina desde Irán, habiendo sido Venezuela un gran productor de petróleo, por la ineptitud y la corrupción de los militares. Eso no es un posible modelo, eso es un disparate. El otro modelo que tienen es Nicaragua, que es algo semejante. Es un país gobernado por los militares del Frente Sandinista, los militares sandinistas, pero en realidad gobernado por una señora que ella dice tener la profesión de bruja, la señora Murillo. Ella es esposa del comandante Ortega, que ya está decrépito. Ella, ¿qué hizo ahora con el coronavirus? Como tiene una piedra celeste que es mágica, invocó a la gente para que se reúnan miles de personas frente al Palacio Nacional a abrazarse y besarse mientras ella les bendecía con su brujería. A ver, eso es de izquierda. Yo creo que son barbaridades, no son cosas de izquierda, son adefesios. Cuba es el país de izquierda único que conserva en el mundo la idea del comunismo, el único. Y usted sabe que se declaró oficialmente en default, totalmente quebrado, cuando se acabó la Unión Soviética. A la Argentina, por cierto, le debe como 3.200 millones de dólares que le prestó el gobierno del general Perón. No paga nada, no tiene nada, es un país que está absolutamente en quiebra. Por lo menos son coherentes con el comunismo, no hacen brujerías como los macumberos de Nicaragua y de Venezuela. Pero Cuba es un país que está en quiebra. ¿Por qué manda médicos a los países que puede? Porque no tienen un centavo. Ellos lo que hacen es decomisar el 80% del sueldo que perciben sus médicos para ganarse unos pesos. Es un país que está absolutamente quebrado. Está bien, Jaime, entonces, lo que yo le decía perdóneme que termine sí. esto, Luis, pero por favor. Si es que pensamos que Argentina puede ser un eje con Venezuela, Nicaragua y Venezuela y Cuba para desarrollarse económicamente, estamos locos. No, yo comparto, Lo que pasa es que el objetivo de Cristina no es que Argentina crezca y florezca, sino mantenerse en el poder. Pero espéreme unos segunditos, no salga de ahí porque ya volvemos en brevísimos segundos. Durante junio, hacete débiter con Santander. ¿Conoce cómo? Le agradecemos a Jaime Durán Barba, le pedimos que nos tenga paciencia porque va a tener un minuto y medio antes de terminar el programa. Pero la pregunta que le quería hacer, Jaime, espero que le haya levantado el ánimo este diálogo, es si Juntos por el Cambio puede volver tanto en las legislativas del año que viene como en 2023, o si tenemos peronismo, kirchnerismo, lo que sea para rato. Tenemos una equivocación, me parece, los argentinos cuando hablamos de la política. El peronismo no es algo que empezó con la especie humana. Muchos analistas argentinos hablan del peronismo y el radicalismo como que esas fueran las únicas teorías políticas que existieron en el mundo. Eso no es así. No hay ningún país del mundo que haya tomado las 10 verdades peronistas para desarrollarse. Viene una nueva etapa en que ni peronismo, ni antiperonismo, ni radicalismo, ni antirradicalismo van a funcionar. Una nueva etapa en la que ojalá un país tan rico naturalmente como Argentina deje de estar sujeto, como ha estado durante décadas, a políticos que no han sabido conducir un país que hasta 1930 fue muy rico. No hay razón para que seamos pobres. Jaime, perdón, pero me quedé sin tiempo y agradeciéndole y pidiéndole disculpas por el poco tiempo. Muchísimas gracias, Un gran abrazo, Luis, y un abrazo a todos los panelistas. Bueno, espero que le haya levantado el ánimo porque estaba un poco, dijo que estaba angustiado y triste. Sí. El que sí les va a levantar el ánimo y la atención y les va a producir mucho interés es Carlos Pañi con su programa y con su editorial Odisea Argentina. Hasta mañana, a partir de las 9 de la mañana para hacer Mirá. Gracias a todos, chicos. Gracias, Luis.